¿Fueron realmente montoneros Cristina y Néstor Kirchner? Bien, durante los años 70 la violencia política estaba a la orden del día, es decir, el marco de los años 70 era principalmente la violencia política y también la violencia social. Va a aparecer un actor fundamental en esa época que es la juventud, entre comillas, estudiantil. En este contexto y en este marco, la joven estudiante Cristina Fernández de Kirchner empezaba a relacionarse superficialmente con la militancia peronista. Lo hacía en la ciudad de La Plata, donde ahí estudiaba ella. El primer paso lo dio en la Facultad de Psicología, donde ella misma comenta: equivocadamente me metí en psicología, me di cuenta que, en realidad, lo mío era abogacía. Al año que viene me cambié. Es muy poco lo que Cristina hizo como militante peronista y que esté comprobado, ¿no? Porque una cosa es lo que ella pudo haber dicho en algún momento siendo presidenta, pero otra cosa es totalmente que lo que dice esté comprobado mínimamente por sus compañeros de militancia en ese momento, ¿no? Por eso vamos a escuchar cómo Silvina Wallher define el setentismo de Cristina de una manera muy particular. Cristina es una fiel representante de una época que fue y que felizmente nunca más volverá, los años 70. Idealizó la vida de entonces, sobre todo la del peronismo montonero, con la que nunca terminó de comprometerse, pero del que tomó todos los elementos para armarse un personaje, el de militante sacrificada y despojada. Cristina parece lo que algunos terapeutas califican como falso self, o sea, creerse algo que no es. Olga Warnat, en su libro dedicado exclusivamente para enaltecer a Cristina, escribe lo siguiente: en una época que la austeridad monacal militante marcaba tendencia, Cristina parecía impecable, maquillada, como una modelo y vestida a última moda. Más adelante, es la misma Cristina la que confiesa su pasión no por la revolución proletaria y socialista, sino por los atuendos costosos. ¿Qué mujer no iba a tener pasión por las joyas, la ropa, las carteras y los zapatos? Siempre fui así. Me pité como una puerta, nunca salí a la calle sin arreglarme. Además, he sabido que cuando los militantes asumen un compromiso con alguna organización militante, este compromiso suele ser full time, es decir, le suelen dedicar bastante tiempos, horas al día, ¿no? a la militancia y más, recuerden bien, durante los años 70, que la juventud militante, vamos a decirlo de alguna manera, era un actor social fundamental para esa época. Entonces, en una organización como Montoneros, que al poco tiempo pasó a la clandestinidad, es entendible que la mayoría de sus militantes que estaban en las universidades sean muy pocos eficaces en la facultad. Es totalmente lógico y razonable. Le dedicaban mucho más tiempo a la organización que a sus estudios. Y como dije anteriormente, más cuando Montoneros pasó a la clandestinidad. Sin embargo, Warnat, en su libro Para adorar a Cristina, afirma que Cristina fue una estudiante perfecta, dato que pone en relieve su su escaso compromiso con la militancia peronista. Quizás Cristina habrá repartido algún que otro folleto, quizás habrá ido a alguna que otra marcha o algún que otro acto. Según Cristina, ella asistió al acto de Ezeiza en una entrevista que le hace a Filmus, si no me equivoco, en el año 2008 o 2011, no me acuerdo bien, pero según ella sí asistió, por ejemplo, al acto que se hizo en Ezeiza, donde se habían enfrentado la ortodoxia peronista y la izquierda peronista, representada por Montoneros. Hubo muertos, hubo heridos, y bueno, según Cristina fue ese acto. ¿Y te acordás qué hiciste, por ejemplo, el día que volvió Perón? El día que volvió Perón estaban en Ezeiza. ¿Y cómo lo viviste? A los tiros, como lo vivió todo el mundo, ¿no? No había muchas maneras de vivirlos, porque para colmo habíamos llegado temprano. Vos sabés que yo fui con mi mamá ese día y llegamos muy temprano. Yo no me voy a olvidar nunca, porque llegué como a las 6:30 de la mañana. Entramos por Ciudad Evita y caminamos toda la Richieri. Era una mañana donde se levantaba, no me voy a olvidar, mirá, creo que puedo vivir 20 millones de años y ese día no me olvido más.
vi gente que llegaba de todas partes y que íbamos cambiando. En un momento dado me paré en los Walray, ¿viste? Para ver así. Era una cosa impresionante, eran las 7 de la mañana. Y después llegamos como a las 10 y pico de la mañana y el palco estaba, no sé si te acordás, estaba Perón y la figura de Isabel de un lado y de Evita del otro. Nosotros nos pusimos del lado de Evita, no es por nada, pero bueno, pero nos pusimos del lado de ahí. Y ya cuando llegamos, se escucharon algunos tiros, eran las 10 de la mañana, y el chorizo, porque había choripán, obviamente, puestos de chorizos y demás, no se podía olvidar. Y me dice, no, están desde, no. ¿Qué pasa? Digo yo, ¿qué pasa? Y el de que vendía los choripanes me dice, no, no pasa nada, anoche también estuvieron con los tiros, pero no pasa nada, me decía, ¿viste? Que mi mamá no se quería ir, porque decía, yo vine acá a ver a Perón y yo me quedo, decía, yo me quedo, mira, le digo, mamá, tenemos que irnos, yo la quería ir porque silbaban, yo creo que no teníamos noción de dónde estábamos, silbaban los tiros y bueno, nos escondimos atrás de unos árboles y mi mamá que no se quería ir, y bueno, hasta que al final la convencí, empezamos a ir en sentido inverso porque no sabíamos para qué lado agarrar. Cada vez me voy acordando de menos cosas, es como que inconscientemente... Es como que tengo algún mecanismo siempre que trata de tapar las cosas que no son demasiado agradables. Creo que puedo vivir 20 millones de años y ese día no me olvido más. Pero no hay pruebas de que Cristina haya participado en alguna acción de Montoneros o alguna acción que hacía el brazo estudiantil de Montoneros, ¿no? En la Universidad de La Plata. No hay dato alguno que quizás habrá repartido algún que otro folleto, como dije anteriormente, pero no más que eso, de los datos que estamos hablando, ¿no? De lo que está comprobado. Lo que sí, en esta entrevista que le hace Filmus a Cristina, Cristina deja como quizás sea por esto que Cristina no se enroló en las organizaciones armadas de manera más profunda, porque en esta entrevista ella dice algo particular, que es que ella no estaba en acuerdo en que a Perón no se lo tome como líder, ¿no? Y esto hace referencia a aquella pelea que tuvo el 1 de mayo del 74, si no me equivoco, sí, el 1 de mayo del 74, en donde Perón echó a Montoneros de la Plaza de Mayo, y ahí como que hubo una pelea, hubo un antes y un después entre Montoneros y Perón, ¿no? Creo que Cristina hace referencia a eso cuando Filmus le hace una pregunta sobre los 70, y ella dice que ella no estaba de acuerdo en que no se reconozca a Perón como líder indiscutido del movimiento, ¿no? Creo que eso fue también porque Cristina no se terminó de enrolar, o vaya a saber también porque no estaba convencida políticamente en aquella época, y el mero gusto político lo empezó a agarrar después con el tiempo. Así que veamos la nota, el fragmento que Cristina dice eso en la entrevista a Filmus. Y después vino toda la etapa de la militancia universitaria, sí, en La Plata, y bueno, un momento de mucha efervescencia. Sí, ya venía antes, después vino efervescencia y diferencias, ¿no? Efervescencia y diferencias, sí. Sí, nunca estuve de acuerdo con desconocer a Perón como el liderazgo natural del proceso de cambio de la Argentina. Nunca estuve de acuerdo en eso. Fue una diferencia muy fuerte y definitiva, ¿no? Porque era incomprensible que se desconociera el proceso histórico que Perón y el peronismo y el pueblo habían desarrollado. Y yo creo que hubo mucho también de incomprensión, ¿no? De la etapa histórica que se vivía y de lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Ojo, encima también cabe la redundancia de que la Universidad de La Plata era uno de los semilleros más importantes de Montoneros en los años 70. Entonces es raro que Cristina no se haya metido, como dije anteriormente, de lleno en esa militancia peronista. Algo parecido pasó con Néstor Kirchner, que emigró desde Santa Cruz para estudiar Derecho en la Universidad de La Plata, y ahí fue donde conoció a Cristina Kirchner. Los pocos datos que hay sobre la militancia también de Néstor Kirchner es muy parecido a lo de Cristina, ¿no? Entre sus ex compañeros de militancia podemos encontrar al ex montonero Carlos Bettini,
y al exdiputado Rafael Flores. Y este último destacó la militancia universitaria de Néstor Kirchner y, lejos de destacarse, afirmó que era uno más del montón. Y además agregó que cuando Montoneros pasó a la clandestinidad, Néstor ya se había ido de la FURN. La FURN era la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, un área estudiantil de Montoneros que estaba ubicada en La Plata, ¿no? Sin embargo, prosigue, ¿no? Sin embargo, contaba historias de enfrentamientos como si él hubiera sido el protagonista. Sin embargo, hay otro dato más, hay otra declaración más de personas que estuvieron cerca de él cuando estaba estudiando, que es José Pampa Álvaro, un ex jefe de la Mesa de la Juventud Universitaria Peronista, que evoca la militancia de Néstor Kirchner como algo muy superficial. Y dice lo siguiente: lo recuerdo como un muchacho poco expresivo, alto, con lentes gruesos de marco negro y no mucho más. El militante Juan Carlos Oliva Maturano, que era parte del círculo amigos íntimos de Néstor Kirchner en la universidad, asegura lo siguiente: nunca estuvo encuadrado en Montoneros, nunca participó en ninguna operación armada. Hasta Sandra Russo, que es una periodista que cada vez que habla de Néstor le da como una impronta novelesca y épica de las cosas que hacía Néstor, se resigna al contar lo siguiente. A Lupín, que eran como le decían en su juventud, se sumó a la FURN como un militante de base. Nunca tuvo ningún rango, ni le llegó ni lo buscó. Nadie recuerda nada épico ni mayúsculo del paso de Lupín por la FURN. Y luego concluye: Kirchner no fue el protagonista de ninguna historia importante durante ese tiempo. Lo que llama poderosamente la atención es que ante las pruebas de sus amigos, ya sea íntimos o no, de sus compañeros militantes de la época, de la gente que lo vio, la gente que lo trató, dé fe de que ellos no fueron ningún actor fundamental, ni siquiera colateral, de los años 70, las organizaciones donde ellos estuvieron. Aún así, con las pruebas y con los dichos de las personas más allegadas tanto a Cristina como a Néstor, ellos se jacten de haber sido perseguidos por la dictadura o de alguna manera u otra haber ido presos por la dictadura. Lo dice tanto Cristina y Néstor. Veamos sus dichos en las entrevistas que tuvieron tiempo después de los años 70. Yo le quería hacer una pregunta a todos los que están en el bar. Sí. En aquella época, del 76 al 83, ¿usted dónde estaba físicamente y qué postura tenía desde el punto de vista...? Le explico mi historia. El primer preso en 1974 ya, con el gobierno de Isabel Perón, cuando intervinieron la gobernación de don Jorge Schepernick. Jorge Schepernick, exactamente. Que era un gobernador de la Tendencia en ese momento, a donde yo pertenecía, y mi historia parte de allí, y es digno uno decir dónde estuvo, porque algunos sienten vergüenza de su pasado, siento orgullo. Yo fui un militante activo de la Juventud Peronista, creía firmemente, sigo creyendo que el país se podía cambiar y que me gusta jugar siempre a fondo. Bueno, fui preso en el 75, cuando se produce el golpe de Capellini, claro, golpe, dice yo. Puch de la aeronáutica. Ahí ya estábamos casados con Cristina, fuimos otra vez los dos presos. En el 76 con el golpe, nuevamente preso. En el 77... Siempre legalmente, nunca secuestrado, preso en una cárcel, digamos, sí, blanqueado. En algún sótano, en alguna cuestión de la Policía Federal, 15 días. Bueno, para lo que le pasó a los argentinos, a mí dentro de todo me fue bastante bien. En el 77 nuevamente detenido, y después en un locao empresarial. Yo era abogado de empresas ahí en Santa Cruz, y hubo un locao empresarial en el 80 muy grande. Entonces me responsabilizaron a mí también, sin tener nunca ninguna empresa, por supuesto. Y también me tocó, fue la última vez que esa fue mi historia durante la dictadura. Escucharon bien, ¿no? En la entrevista ahí que le hace Leuco en el año 98, dice haber estado 5 veces preso: 74, 75, 76, 77 y en los años 80. Ahora escuchen a Cristina en la entrevista que le hace Filmus, si no me equivoco, año 2010-2011, cuando le pregunta si estuvo presa durante la dictadura.
¿Vos también estuviste presa en el 76? Sí, durante el gobierno de Isabel Perón, en 6 de enero, pero estuve muy poquito, no alcancé un mes, en Río Gallegos, sí, junto a Kirchner y a otro compañero que falleció ya, murió el año pasado, el 17 de julio murió. Era nuestro testigo de casamiento, un amigo entrañable, que había sido militante junto a nosotros toda la vida. Él y su mujer, los 4, fuimos detenidos la noche del 6 de enero de 1976. En el 76, con el golpe, nuevamente preso. Así que bueno, pero realmente no fue una cosa, no me hicieron absolutamente nada, estuve detenida. Y además, Cristina dice que en el año 76, cuando estuvieron presos, fue un mes, y Néstor dice que en el año 76 fueron 15 días. Vean ahí la segunda mentira. Y la tercera mentira es que Néstor dice que estuvieron presos en el año 76 con el gobierno cívico-militar. Pero Cristina dice que no, que fue en enero del 76 con el gobierno de Isabel Perón. Entonces ahí ven cómo se contradicen entre ellos, porque no hay datos de que ellos estuvieron presos durante ni el gobierno de Isabel ni durante el gobierno cívico-militar. Por eso estas contradicciones tan robustas y contradicciones tan latentes en ellos dos. Unas contradicciones que Néstor llega a mentir 5 veces, decir que 5 veces estuviste preso. Lo que sí es cierto es que Néstor estuvo demorado un par de horas por averiguación de antecedentes. Eso sí está comprobado. Pero esto fue en el marco de que él y Rafael Flores, su amigo, habían pedido una prórroga para evitar ir al servicio militar obligatorio. Y de esto sí hay pruebas, ya que ambos fueron citados mediante una carta el 27 de febrero de 1977, donde concurrieron a la cita cada uno en sus autos particulares y lo estacionaron enfrente del casino de oficiales de la unidad militar. Y una vez adentro mantuvieron un diálogo con el coronel Alberto Caloni, y todos estos detalles se pueden confirmar por el amigo Rafael Flores, que fue con él a esa cita del 27 de febrero del 77, y detalla lo siguiente. El trato siempre fue con el doctor, y en el interrogatorio que tuvimos lo realizó el propio Canoli, que lo hizo sin esposas ni capuchas, y nos preguntó por nuestra presencia el 25 de mayo de 73. Estuvimos 48 horas demorados, nada más. Esa fue la única vez que hay pruebas reales de que Néstor estuvo preso. Bueno, en realidad preso, estuvo demorado un par de horas porque quería zafarse del servicio militar obligatorio, si no, el tipo nunca hubiera pisado una comisaría durante esa época. Lo que sí resulta curioso es que tanto Cristina como Néstor se jacten de haber tenido una militancia sacrificada, una militancia, lo persiguieron por sus ideales, ¿sí? Haber dicho que no lo dijeron de una manera específica, pero haber simulado ser exmontoneros, ¿no? Resulta curioso y trágico, ¿no? Porque como si pertenecer a una organización terrorista es de orgullo y de honor, ya que durante esa época la práctica habitual de montoneros, la práctica del día a día, era cometer homicidios y secuestros, que mediante esos secuestros ellos financiaban todo el fruto de sus delitos y de sus actos terroristas. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños, creímos en serio que se podía construir una patria diferente.